Bien, vamos a arrancar hoy con números complejos expresados en forma polar y en forma trigonométrica. Ya habíamos visto que un número complejo z se podría expresar en forma cartesiana como a, b, sin necesidad de poner la i, ¿sí? Como un punto en el plano. Sí, también lo habíamos visto como forma binómica, donde ahora sí ponía la i y era a más b, parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. La parte real siempre correspondiendo a x, la parte imaginaria siempre corresponde a y. Recuérdenlo, a representa la parte real y está en x, y b, la parte imaginaria, y está en el eje y. Por otro lado, habíamos visto que un número complejo de forma gráfica se podía expresar de esta forma. Seleccionaba cuánto valía A en x, cuánto valía b en y, los unía y ahí tenía el número complejo. Ahora bien, la forma polar y la forma trigonométrica van a depender de dos datos que hasta el momento no tenemos. Uno de esos datos es el argumento y otro es el módulo de ese número complejo. ¿Qué es el módulo? Es la distancia que hay desde el centro de coordenadas, desde 0, 0, hasta donde llega ese puntito, ¿sí? Hasta donde llega el número complejo. Es decir, el módulo de un número cualquiera, por ejemplo el número menos 3, sería desde 0 hasta menos 3. ¿Cuánta distancia hay? Menos 3 unidades. Como es distancia, la distancia positiva, entonces hay 3 unidades de distancia y ese sería el módulo de ese número, ¿sí? Es la distancia que vos tenés al 0. En este caso, ¿cómo hago para obtener la distancia que tengo hasta el 0? ¿Sí? Que lo tengo ahí. Pero mi número complejo está acá. Bueno, lo que yo tengo que pensar, y voy a recurrir, es que me voy a abstraer, en este caso, y voy a plantearme esto que yo tengo acá, ¿sí? Que sería un triángulo rectángulo que me quedaría formado acá. ¿Sí? Este triángulo rectángulo que va desde el 0 hasta A, ¿sí? Acá estaría el punto este, y esta distancia que está acá, esta distancia que yo tengo acá, es exactamente esta distancia que yo tengo acá. O sea, ven, este lado mide A, este lado mide B. Y si yo quiero obtener esta distancia, ¿qué procedimiento voy a poder utilizar? Y si esto es un triángulo rectángulo, porque yo cuando me elevé a 90 grados de forma perpendicular al eje X, si yo lo que tengo es un triángulo rectángulo, si conociese esta distancia y esta distancia, me quedaría por conocer esta otra. Voy a ir a recurrir al teorema de Pitágoras, ¿sí? Que decía que la suma de cada cateto elevado al cuadrado me va a dar la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces yo lo que quiero saber es esta distancia de acá. Se expresa el módulo, se expresa como barritas de módulo z. ¿Cómo se va a obtener? Bueno, si yo quiero el módulo elevado al cuadrado, va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Pero como yo quiero solamente el módulo, lo que voy a hacer es obtener la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Si a o b, o a y b, fuesen negativos, recuerden ponerlos entre paréntesis para, entre paréntesis, supongamos que a valga 2, menos 2.
respuesta me tiene que dar un valor positivo sí o sí, porque es una distancia. ¿Está? Por ende, si A o B son negativos, pónganlos entre paréntesis, así no tienen problemas con las potencias. Así saqué la distancia, ¿sí? Que hay de acá hasta acá. Pero bueno, supongamos que yo tengo una distancia, me dicen, bueno, expresate el número complejo, no sé, que tenga distancia al 0 de 10 unidades. Bueno, 10 unidades yo podría agarrar y decir tengo 10 unidades hasta acá, o tengo 10 unidades para allá, o tengo 10 unidades para allá, o tengo 10 unidades para allá, o 10 unidades para acá, en cualquier ángulo, ¿sí? Podría dibujar toda una circunferencia que esté a distancia de 10 unidades. Entonces, con ese solo dato, con el módulo solo, no me sirve, ¿sí? Me faltaría un dato más. ¿Cuál es ese dato? El ángulo. El ángulo que tiene que tomar ese número complejo. Porque si yo te digo, bueno, desde el 0, desde acá, partí 10 unidades, pero con sentido tal, es único el valor que yo voy a tener, ¿sí? Si yo te doy el sentido y te digo cuánta distancia tenés que recorrer, solamente tenés una opción. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es obtener ese valor del ángulo que llamémosle phi, ¿sí? Ese valor del ángulo, si yo conozco A y B, volvemos a trigonometría, ¿sí? Si yo tengo phi, quiero obtener phi, ese valor del ángulo, ¿sí? Lo que, teniendo A y B, que son los catetos, no me queda otra que utilizar la razón trigonométrica para obtener el argumento. Ahora vamos, La razón trigonométrica que lo relaciona a los dos catetos es la tangente, igual a B sobre A. ¿Sí? Tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero yo lo que necesito es el ángulo, por lo tanto, lo que tengo que hacer es tangente a la menos 1 de B sobre A. A la calculadora, colóquenle los paréntesis porque a veces no lo distingue, eso ya lo hablamos muchas veces. Hasta ahí yo podría tengo que obtener el módulo y el argumento. Ahora bien, las formas que yo tengo que expresar. Si lo quiero en forma polar, el número complejo, yo tengo mi z y lo voy a escribir de la siguiente manera. El módulo, y acá abajito como un índice o como un exponente, sino como un subíndice, voy a poner el ángulo. ¿Sí? Y si yo lo quiero, esto es en forma polar, y si yo lo quiero en forma trigonométrica, lo que tengo que hacer es, el número complejo z va a ser el módulo por coseno, entre paréntesis, de mi ángulo, más el seno del ángulo multiplicado por i. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta, ¿sí? Si yo hago esta cuenta, el módulo de z por el coseno del ángulo, si yo hago el módulo de z por el coseno del ángulo, esto me tiene que dar el valor de a. Si yo hago el coseno de z por el seno del ángulo, eso me va a dar el valor de b. Es decir, que es una manera de comprobar que yo estoy resolviendo bien, que yo haya obtenido bien los valores. ¿Por qué no pude haberlo obtenido bien? Porque quizás no seleccioné bien el ángulo. Que ahora vamos a hacer la aclaración de cómo seleccionar el ángulo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una aclaración breve de
cómo seleccionar bien el ángulo. ¿Sí? Antes que nada, recordemos que este es el primer cuadrante y en sentido antihorario, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Cuando ustedes tengan que seleccionar el ángulo, también deben mirar en qué cuadrante les quedó dibujado el número complejo. Supongamos que mi cuadrante, donde me queda dibujado el número complejo, A y B son positivos, por lo tanto me quedan dibujados en este primer cuadrante. Mi ángulo, que vamos a llamar ángulo real, ¿sí? ¿Cómo calcular el ángulo real? Mi ángulo real va a ser igual al ángulo que yo obtenga de hacer la cuentita tangente a la menos 1 de, entre paréntesis, B sobre A. Va a ser exactamente igual. Eso por una aclaración que está en el video de trigonometría. Ahí pueden ver el por qué tengo que hacer toda esta selección. Pero ahora lo hacemos rapidito. Segundo cuadrante, si mi número complejo quedó en el segundo cuadrante, porque A era negativo y B era positivo, me va a quedar dibujado en el segundo cuadrante. Yo lo que tengo que hacer es, para calcular el valor del ángulo real, tengo que hacer 180 más el valor que me va a dar. El valor que me va a dar va a ser negativo. Cuando yo lo ponga acá en la calculadora, este valor va a ser negativo. Por ende, si es negativo, lo dejo como está. Dejo ese valor, ese resultado. Supongamos que me dé menos 30. ¿Me dio menos 30? Menos 30, por eso le tengo que sumar a ese valor que me dio, le sumo 180 grados. Y ese resultado que me dio va a ser el ángulo real. Para el tercer cuadrante, ¿sí? Si ambos son negativos, A y B son negativos, me va a quedar dibujado el número complejo por acá. Supongamos acá, el número complejo acá. Lo que tengo que hacer es, para obtener el ángulo real, lo mismo para que hice antes. Con la diferencia que ahora me va a quedar positivo. Cuando yo haga la cuenta tangente a la menos 1 de B sobre A, me va a quedar positivo. Como es positivo, le sumo 180 también y me va a dar el valor real del ángulo. Si estoy en el cuarto cuadrante, para obtener el ángulo real, ahora lo que tengo que hacer es 360 grados más el valor que me dé. Cuando yo haga esta cuenta, si A fue positivo y B negativo, cuando haga esta cuenta, el ángulo que me va a dar la calculadora va a ser un valor negativo. Por eso, a ese valor negativo le sumo, no lo toco el valor así como me da la calculadora, le sumo 360 grados y me va a dar un valor que esté entre 270 y 360 grados. De esa forma vamos a obtener el ángulo real. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Tengo z igual menos 2 más 3i. Yo tengo menos 2 más 3i. Lo que tengo que hacer es calcular, para expresarlo en forma polar, tengo que obtener cuál es el valor de el módulo. Para obtener el módulo de z, yo lo que hacía era la raíz cuadrada menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero en este caso estoy cometiendo un error que es lo que habíamos hablado al principio. Si yo tengo uno de los valores que es negativo, debo colocarlo entre paréntesis. Necesariamente tiene que estar entre paréntesis. Entonces, hago las operaciones, me queda 4 más 9. El módulo de z va a ser igual a la raíz de 13 y puedo dejarlo ahí. No necesito resolverlo, no me da una raíz
entera, la dejo ahí, ¿sí? Por otro lado voy a calcular el ángulo. Acá ya tengo el argumento por un lado, el módulo. Ahora voy a calcular el ángulo o argumento. Tenía que calcular, hacer la tangente a la menos 1 de B. ¿Quién es B? 3 sobre A. Y A es menos 2. Entonces, vamos a hacer esta cuenta en la calculadora. Sí. Cuando yo hago la operación con la calculadora, me da menos 56,31. Redondeen siempre a 2 decimales, ¿sí? Redondeen a 2 decimales, está bien. Pero tengan en cuenta que lo que calculamos es el ángulo. Este ángulo nos dio un valor negativo. Entonces yo pienso, mi número complejo, ¿en qué cuadrante va a quedar representado? Si yo lo grafico es menos 2 unidades y 3 sobre ahí. 1, 2, 3. O sea que me queda representado acá. Yo lo que quiero obtener ahora es el ángulo que representa a este número complejo, ¿sí? Yo ya sé que la distancia desde acá hasta acá es raíz de 13. Pero ahora necesito saber con qué ángulo yo voy a llegar hasta este número complejo. Para hacerlo, tengo que pensarlo, que el número complejo real, el ángulo real, va a ser igual 180 más menos 56,31 grados. Todo esto siempre hablando de grados, ¿no? Esto nos da un resultado de un ángulo real de 123 grados, 69. Recordemos que los grados, minutos y si yo quisiera expresar los grados, minutos y segundos, tendría que colocar la teclita de grados, minutos y segundos y expresarlo de esa forma, en forma sexagesimal. Acá lo estoy expresando en forma decimal, porque más que nada lo que me importa es expresar el número complejo en forma polar y trigonométrica. No estamos analizando la parte de los ángulos, eso, como ya aclaré, está en el otro video. Entonces, si lo quiero en forma polar, el número complejo, yo lo que tengo que hacer es z igual el módulo, raíz de 13, y acá abajo tengo que expresar su número, su argumento, ¿sí? Y el ángulo. Entonces me queda grande el módulo y como un subíndice tengo que expresar el ángulo. Lo más común es la forma trigonométrica. La forma trigonométrica tengo que expresar módulo por coseno de 123,69 grados más seno de 123,69 grados de I. ¿Por qué es la más conocida o la más utilizada la forma trigonométrica? Porque nosotros en videos anteriores vimos cómo sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero no son las únicas operaciones que existen. Existen la potencia, existe la raíz, existe el cálculo de logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un número complejo me lleva a expresiones fractales. Entonces, yo tendría que poder operar con logaritmos, ¿sí? Un número complejo, pero de forma binómica es muy complicado poder hacerlo. Entonces utilizan las formas trigonométricas. La forma trigonométrica, si yo tuviese que operar con el logaritmo de un número complejo, yo lo que tengo que hacer es primero expresarlo en forma trigonométrica y después operar. Y eso ya es mucho más fácil, ¿sí?
Bien. Ahora si yo tomo la calculadora y hago la raíz de 13 por el coseno de 123,69 grados, voy a tener una expresión muy cercana a menos 2. ¿Por qué muy cercana? Porque yo acá redondeé. Esto me da menos 56,39, bla, 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 bla. Me va a dar algo muy cercano a menos 2. Y si yo hago raíz de 13 por el seno de 123,69, me tiene que dar un valor muy cercano a más 3. Muy aproximado. Si me da eso, implica que yo todo el procedimiento que estoy haciendo está bien, ¿sí? Y de esa forma también es la manera de pasar de forma trigonométrica a forma binómica o cartesiana, que es el próximo ejemplo. Y en este ejemplo vamos a pasar de forma polar, que lo tengo expresado en esa forma, lo tengo que pasar a forma binómica o cartesiana, cualquiera de las dos. Yo así dije que no podía hacerlo, tenía que hacer la transición previa a la forma trigonométrica, por lo tanto el número complejo Z2 va a ser 10 es su argumento, ¿sí? 10 es su módulo, es la distancia que hay hasta el 0, ¿sí? 10 por coseno de 200 grados más el seno de 200 grados, ¿sí? 200 grados, ¿en qué cuadrante va a estar? Acá, en el primer cuadrante, van a estar los de 0 a 90, ¿sí? De 0 a 90, sin incluir el 0 y sin incluir el 90. Si está en el segundo cuadrante, va a ser entre 90 y 180. En el tercer cuadrante entre 180 y 270, y en el cuarto cuadrante de 270 a 360. Van de 90 en 90, ¿sí? Al ser 200 me va a quedar en este cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante me va a quedar, porque estamos entre 180 y 270. Bien, vamos a ver si tenemos razón o no. Yo, para obtener el valor de A, habíamos dicho que el valor de A, dije, tenemos que hacer 10 por el coseno de 200. Y esto me da que A es igual a menos 9,39. Hago las cuentas con la calculadora, ¿sí? Para obtener el valor de B, tengo que hacer 10 por el seno de 200 grados. Y B me va a dar un valor que esté aproximada a menos 3,42. ¿Sí? Entonces, mi número complejo Z2 expresado en forma binómica sería menos 9,39 menos 3,42 y de esta forma realicé el pasaje, ¿sí? Con dos cuentitas de la calculadora. Como A me dio menos 9,39 estará por acá. B me dio menos 3,42, estará por acá, por lo tanto el número complejo me dio por ahí, ¿sí? Es decir que haciendo los pasajes, ya haciendo estas dos cuentitas, como decía, obtengo el número complejo en forma binómica. No se olviden de que escribir la letra I, y bueno, así concluimos esta forma de expresar los números complejos.